Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Muy buenas tardes de nuevo a un nuevo capítulo de Nueva Sabia con el padre Juan Carlos Paguaga y un servidor, Fernando Ors. ¿Qué tal estamos, padre? Pues bendecido una vez más de estar aquí con ustedes y con toda la audiencia que definitivamente me imagino que a estas horas del día han de estar a lo mejor preparándose para la cena, yendo al gimnasio o qué sé yo, estudiando, todavía trabajando, no sé, pero yo creo que es un buen momento para poder escuchar un ratico Nueva Sabia, Fer. Estupendo, pues esperemos que así sea, que les vaya agradando a la hora que lo escuchen, porque gracias a Dios ahora no solo es el directo en Radio Paz a las 7:15 todos los martes, sino obviamente en cualquier momento a través de cualquiera de las plataformas de podcast que estéis utilizando. Pero sigamos con nuestros buenos hábitos, padre, y si le parece, empecemos con la oración de entrada. Me parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Dios de amor y de misericordia, te damos gracias por esta oportunidad de llegar a través de los medios sociales a donde se encuentran tantas personas para poder caminar con ellos espiritualmente y para que podamos juntos crecer de acuerdo a tu voluntad. Bendice este tiempo de compartir, guíanos y prepara nuestros corazones para poder escuchar tu voluntad. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así sea. Pues hoy había preparado como asunto tema de el día la educación y en concreto la educación integral. Y el hecho es porque efectivamente comentábamos antes de entrar acerca de Don Bosco y toda la labor de los salesianos, por ejemplo, actualmente están en más de 130 países, ¿no? Liderando escuelas, universidades, orfanatos y trasladando el mensaje de esperanza y de fe. Y también tenemos esta semana otra santa que a mí me llamó mucho la atención cuando leí su biografía, Ángela de Merici, que fue una de las primeras personas, ella italiana, que fundó la Compañía de Santa Úrsula, esta congregación religiosa femenina dedicada también a la formación cristiana de niñas y mujeres jóvenes, pero me encantó su enfoque innovador, ¿no? El cómo por primera vez decidió, oye, vamos a crear una congregación en la que sus miembros puedan vivir en sus propias casas, sin hábito religioso, y que de esa manera se puedan integrar mejor, ¿no?, en la sociedad y ejercer una influencia positiva desde la sociedad, ¿no?, que ha sido luego también, afortunadamente, un ejemplo que han emulado muchas otras congregaciones. Y me inquieta a mí este tema, padre, porque efectivamente la base de toda evolución y de todo desarrollo, sin lugar a dudas, es la educación. Y el asunto, de hecho, de este podcast lo he denominado educación integral, porque generalmente cuando hablamos de educación parece que estamos hablando de la educación básica o de la educación profesional o de las carreras o de los MBAs, pero desde luego uno de esos radios de la rueda que son críticos, tenerlos en forma es la educación religiosa. Y consecuentemente, pues querría conocer de primera mano el que nos compartieras, ¿no? También desde tu punto de vista, y subrayo el tú, porque para toda la audiencia que quede claro que hemos acordado el padre y yo mismo que voy a empezar a tutearle en los podcasts. Me siento un poquito más joven cuando me lo hace. Y sobre todo para generar mayor confianza entre precisamente nuestra audiencia, que son jóvenes y que se van a sentir más cómodos, a pesar de que obviamente fuera del podcast, por favor, dirigiros a todos los sacerdotes con el respeto que merecen. Pero en este caso vamos a hacer esta excepción y yo querría que nos compartaras, pues qué ha sido en tu caso lo más fácil y difícil, ¿no?, de tu educación religiosa. En el caso de la que yo he recibido o de la que yo doy. Pues ambas cosas. A mí me interesaría mucho el poder compartir con la gente que a veces se desconoce, ¿no? El que todos tenemos nuestros picos, nuestros valles, y tanto en el proceso, ¿qué te resultó lo más interesante y más divertido? Y a su vez, ¿cuál fue tu principal desafío en la propia educación, en el proceso? Y posteriormente, efectivamente, ¿qué es lo que te resulta
más agradable a nivel sacramentos y cuál de ellos a lo mejor te resulta pues más incómodo y te cuesta más, ¿no? Y es tu verdadera cruz. Me has hecho como 30 preguntas para contestarte en cuestión de 2 minutos, ¿eh? Pero Bueno, aquí vamos. un poco más tenemos, pero Mira, adelante. para mí la educación religiosa en lo personal ha sido una jornada muy especial. Crecí en una familia, pudiéramos decir, religiosa a lo antiguo, porque no fui realmente a un colegio católico a como los conocemos hoy, como por ejemplo el colegio de San Agnes, donde yo trabajo, Ujú. eh, o como el colegio de Little Flower, donde de Santa Teresita, como cuando yo estuve de párroco, asistente de párroco allá, o mejor dicho, parroquial vicar, le dicen en inglés, ¿no? O asistente. O también en Miami Lakes, en Our Lady of the Lakes. Ujú. Pero no, fui a un colegio parroquial, pero no se enseñaba religión. Era realmente un colegio de estudios académicos y la religión era cuando llegábamos a la edad de ir a recibir la comunión y íbamos a la iglesia, pero no había un programa de religión realmente. Eh, la educación religiosa la recibí en mi familia, la recibí en la casa, que fue muy importante. Ujú. Y tanto mi madre como mi padre, como mis tías abuelas, como mi abuela, como algunas de las hermanas de mi papá en la parte de Nicaragua, pues cada quien contribuía a lo que era con su propia experiencia la educación en los sobrinos, en los nietos, en los hijos. Y era muy, muy lindo porque todo era muy, muy didáctico, ¿no? Y todo también se basaba en las tradiciones de la iglesia. Semana Santa, Navidad, eh, fiestas religiosas patronales. Después pasé a Guatemala, donde también las costumbres, a pesar de ser las mismas, porque iglesia católica donde vaya, pero la Semana Santa se veía de una forma más grande, más especial. La verdad que sí, no sé cómo explicarlo, pero también la Navidad era también muchísimo eh, más alegre, diría yo. Entonces, me fui educando en grupos de jóvenes, en mi casa, con la educación de la familia. Y no tuve una educación religiosa como tienen los muchachos hoy en día, tanto en el elementary, en el middle o en el high school. Únicamente un año fui a La Salle, cuando Ujú. estaba yo en el diría yo, en el grado básico. Y ese fue el único año donde yo te puedo decir que tuve una educación religiosa formal. De ahí fue a pura casa, a puro hogar, a pura, a pura enseñanza, a puro caminar. Ya después cuando entré al seminario, te puedes imaginar cómo todo fue entrando de una forma académica, espiritual, pastoral, y todo aquello se iba juntando, ¿no? Y era una riqueza tan especial, tan grande, que a veces uno no sabe ni para dónde coger, porque cuando viene lo grande, de una forma, ¿qué te puedo decir yo? A chorro, Ujú. uno comienza como a meterse cada día más. Pero algo que me ayudó muchísimo a mí fue que yo participé en el grupo de la renovación carismática desde joven, cuando tenía tal vez unos 12 años, y así fui creciendo. Llegué a Guatemala, busqué también un grupo de la renovación carismática, después vine a Estados Unidos y aquí en Miami entré también a la renovación carismática, o sea que yo mismo iba buscando eh, cómo iba creciendo en la fe, lo cual para mí fue muy importante. Ahora te voy a dejar hablar un poco y después te cuento como cura, qué es lo Exacto. que es para mí. Sí, lo interesante es ver efectivamente si en algún momento tuviste dudas, algún desafío en todo ese proceso de formación ya más formal. Había determinados momentos, asignaturas que, ostras, este tema, pues yo recuerdo cuando empecé a estudiar filosofía y teología,
bueno, como en todas las carreras, ¿no? Hay cosas que te atraen más, que te divierten más, y hay otras que dices, horror, ¿por qué me he metido aquí o por qué estoy en ello? Entonces, hay una parte más de resiliencia, de ver en qué momento superaste una desmotivación especialamente, o incluso a posteriori, ¿no? Efectivamente, nos cuentes anécdotas de tu día a día, ¿no? Yo tengo un primo, vamos, que es sacerdote y que él me indicaba, Fernando, para mí lo más duro es la confesión, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? Este tipo de comentarios, ¿no? De todos los sacramentos y tal, o de su día a día, ¿no? De su jornada y de sus hábitos. Me decía, bueno, a mí lo que más me cuesta, mira, yo disfruto, obviamente con la Eucaristía, con la misa, con tal, le tengo menos gracia a la confesión, ¿no? Entonces era para ver efectivamente ahí cuál es el lado brillante y el lado oscuro, ¿no? En tu caso, si hay alguno que merezca la pena destacar. No, realmente fíjate que no hay uno en específico que te pueda decir esto me causa un poco de tristeza, un poco de desánimo, porque si es la Eucaristía todos los días, es muy, muy especial. Ahora, siendo sincero, el predicar todos los días al mismo grupo de personas, ya sea por la mañana o por la tarde o por el fin de semana, se convierte en un reto porque, eh, no sé, me parece a mí que a veces la gente quizás se puede aburrir de estar escuchando, a pesar que somos dos sacerdotes los que nos intercambiamos las misas y tenemos diáconos también que predican y vienen algunos sacerdotes de visita también a ayudarnos, pero la mayor parte del tiempo te puedes imaginar somos nosotros la mayor parte del tiempo. Y, y me fascina, me gusta mucho eh, explicar lo que siento, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho dar testimonio, me gusta mucho pasar el mensaje con emoción, con alegría, con amor. A veces me frustra no tener el tiempo de prepararlos como me fascinaría prepararlos para poder realmente llegar de una forma no únicamente académica, pero también y de una forma potente. Pero yo no tengo control del tiempo de todos los días. Por ejemplo, mañana me sale un... Fluyes, ¿no? Eso es la mejor característica de que realmente estás disfrutando con lo que haces, ¿no? Se te va el tiempo, la noción del tiempo. Me va el tiempo. Incluso el otro día coincidíamos en este funeral que te indicaba que, caray, que me sorprendió, ¿no? Esta pobre familia que había tenido un accidente de avión. Incluso en esos momentos, ¿cómo aguantas, ¿no? En ocasiones tanta dureza o tanta tristeza, ¿no? En estos casos. Yo pienso que el Señor le da a uno la fortaleza para poder fortalecer a los demás. Eso lo tengo muy claro, porque a veces yo mismo, por ejemplo, en este funeral, que fue el funeral de 10 personas, no teníamos el cuerpo presente de las 10 personas, ni las cenizas tampoco, ya habían sido todos enterrados porque fue un accidente aéreo. Y la hermana o la hija de la señora que iba volando con otras dos hijas, con el yerno, con los, creo que eran 6 sobrinos o 7 sobrinos, que murieron todos en ese accidente. Cuando esa muchacha llegó, venía destruida en la misa. Y cuando llamaron para hacer la misa funeral, yo dije ¿y ahora por dónde realmente yo entro en este momento cuando tenga que predicar? Porque la prédica, aunque nosotros venimos por Cristo, por la Eucaristía, por escuchar la palabra, por Cristo mismo presente en la Eucaristía, la gente siempre está esperando un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, una respuesta de Dios a través del sacerdote. Y me preguntaba yo mismo, ¿cómo yo voy a poder entrar a explicar aquí a esta pobre mujer y a su niño de 15, 18 años aproximadamente de que Dios está vivo, que Dios les ama, que Dios no les ha mandado ningún tipo de castigo, que es lo que mucha gente piensa? Y las personas dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Sobre todo un golpe de 10 personas, de 10 familiares al mismo tiempo, como decía esta mujer cuando subió a hablar al micrófono. Ahora únicamente quedamos mi hijo y yo. Estamos solos, mi hijo y yo. Entonces, es duro y el poder realmente prepararse, ya sea para el fin de semana o prepararse para el día a día, es un reto, porque yo no tengo un horario que te pudiera decir yo,
está bien marcado, de 8 de la mañana a 8:30 misa, de 9 de la mañana a tal hora esto. No, aquí vienen llamadas, interrupciones, que entre un funeral, que entre una persona con emergencia y tienes que ir acomodando tu tiempo a medida que van saliendo las oportunidades. A veces llega el viernes y yo digo, no he preparado nada para el fin de semana y tengo que entrar de lleno en cualquier momento a poder ver las lecturas, a poder ver la misa, a poder ver qué es lo que voy a preparar. Y sin embargo llega el fin de semana, la hora de la misa, y uno dice, no me siento preparado como tenía que sentirme para poder llegar. Y siento la responsabilidad de que tengo 500 personas, 600 personas, hay veces 800 personas enfrente de mí que están esperando un mensaje que viene del Señor. Y digo, Señor, perdóname, porque no me siento preparado como para hacerlo responsablemente. Solo te pido que me ilumines y que con lo poco que tengo, tú puedas hacer de esto algo mejor. Padre, nos comentabas que efectivamente tu jornada laboral se ve interrumpida constantemente por este tipo de, en ocasiones, dramas familiares, pues como este que nos comentabas, ¿no? Del accidente aéreo, que de repente, por ponernos con el gorro de nuestra audiencia, ¿no? De este chico de 15, 18 años que de repente se le va el 99% de su familia de un día para otro. ¿Qué aconsejas en estos casos a los supervivientes de este tipo de accidentes ante este durísimo luto? Mira, primero que todo, lo que la gente necesita es acompañamiento. Muchas veces lo que la gente más quiere es una persona que les acompañe. Palabras muchísimas veces sobran en momentos por el estilo. Cuando llegué, cuando ellos llegaron, lo único que yo pude hacer es decirles, después de darles un abrazo, es que la paz del Señor los colme. No me atrevía ni siquiera a decirles lo siento mucho, porque ¿cómo puedo decirles lo siento mucho cuando no tengo de ninguna forma una idea del dolor que ellos están sintiendo? Entonces, lo único que me provoca a mí en ese momento es decirle que la paz del Señor les acompañe y en lo que yo pueda servirles, aquí estoy. Y estar con ellos, acompañarlos si ellos así lo necesitan. Definitivamente, en tragedias como esa, siempre, o momentos así, siempre les digo a ellos, mira, si ustedes me necesitan, pueden llamar a la oficina, este es mi correo electrónico, ustedes me pueden llamar, pero por supuesto, no lo puedo hacer con todo el mundo, ¿no? Que viene a la iglesia. Estoy hablando en situaciones específicas, porque de lo contrario, no tuviera tiempo para hacer mi trabajo como párroco y tampoco no terminara nunca, ¿no? Porque hay una necesidad grande de lo que es la dirección espiritual y yo no tengo tiempo. No sé si otros sacerdotes lo tendrán, pero yo no lo tengo. No, Y tú pero me preguntas, es muy interesante los datos que dabas en la homilía este fin de semana, ¿no? De lo crítico que es el que, claro, por cada iglesia hay escasos 2 sacerdotes, ¿no? Y en muchos casos solo uno, que tiene que abordar todas las obligaciones, de ahí de la importancia precisamente de la formación también, ¿no? En el sacerdocio, y que haya cada vez más gente dedicado a ello, que es, por cierto, entiendo, una formación constante, ¿no? Porque también me hablabas de que esta semana tenías 2 retiros. ¿Cómo es el posgrado, ¿no? En el caso vuestro, ¿luego estáis regularmente actualizándoos en temas determinados o cómo funciona? pues primero que todo, creo que cada sacerdote es responsable, ¿no? Todos de podernos actualizar con las situaciones de la vida para poder ayudar a las demás personas. Tenemos, gracias a Dios, la ayuda a estar preparando homilías todos los días, por lo menos en el caso mío. Me gusta predicar todos los días, en todas las misas. Algunos sacerdotes optan por no predicar en las misas diarias, lo cual está bien, no hay obligación de predicar en las misas diarias. Pero a mí sí me gusta, aunque sea 3, 4 minutos, y eso me obliga al estar escuchando constantemente reflexiones, al estar leyendo y al estar poniéndome el día. También tenemos retiros, uno obligatorio al año, canónico, y otros que son opcionales. Y trato de coger los opcionales, por supuesto también como el obligatorio, ¿no? Y ahí estamos siempre tratando de poder
nutrir no únicamente nuestra vida espiritual, pero nuestros conocimientos para poder dar a los demás. Hablabas de la confesión hace rato y fíjate que para mí ese sacramento es uno de los que más, voy a decirlo de esta forma, más me gusta. Ujú. ¿Y por qué? Porque en ese sacramento, en lo particular, eh, tú puedes ayudar a una persona a reencontrarse, no únicamente con Cristo, pero consigo mismo también. Y es una experiencia fabulosa. Hay personas que se confiesan todas las semanas, lo cual no veo ningún problema. Santa Teresita del Niño Jesús decía, si yo me pudiera confesar todas las noches y tuviera esa oportunidad, qué feliz fuera. Y lo entiendo, todos los días cometemos pecados y queremos estar en la gracia de Dios de la mejor forma. Y honestamente te digo, o sea, para mí las confesiones son fuentes de gracia, fuente de iluminación, fuente de paz, fuente de misericordia. Otro sacramento que me gusta mucho celebrar, además, primero la Eucaristía, segundo las confesiones, otro que me gusta muchísimo son los bautizos, porque en el bautismo tú puedes tener un encuentro personal con los padres del infante, con los padrinos y el resto de la familia. Y si el bautismo es privado, que usualmente hago unos cuantos bautizos privados al mes, yo me enfoco en poder evangelizar a esta familia. Y es algo muy lindo porque las familias necesitan y están hambrientas de querer tener esa conexión, no únicamente con Dios, pero con la iglesia y con el sacerdote. Y cuando estás terminando el bautismo, si tú les has dado a ellos el amor, la atención y eso especial que están buscando, yo tengo una cosa, tú ves a esa gente por lo menos una vez al mes de regreso en la iglesia. Sin decirle, es obligación regresar a la iglesia. La gente quiere ser amada, Fernando. La gente quiere ser escuchada. La gente quiere ser validada. La gente quiere ser tomada en cuenta. La gente quiere participar. La gente tiene hambre de Dios. La gente quiere ser parte del cuerpo de Cristo. Y si nosotros como sacerdotes, como catequistas, como evangelizadores, como misioneros, no nos tomamos el tiempo de tocar esa puerta y de poderles dar lo que necesitan, esas personas o las perdemos o se van para otra iglesia o simple y sencillamente andan rodando sin norte alguno. Pero esa es responsabilidad nuestra. Y ahí está uno de los temas que yo creo que es crítico para los jóvenes, ¿no? En ocasiones que somos nosotros mismos los más críticos con nosotros, y yo me encuentro, ¿no?, con este tipo de conversaciones en el que la gente quisiera ir, que efectivamente está con esa sed de poder, pero como consideran que no soy digno, ¿no? O es como he pecado últimamente en exceso, pues estoy como ya fuera de juego. Y más allá, hace poco también leía una entrevista a Lindsey Vonn, ¿no? Una leyenda del esquí, ¿no? Y que decía que la clave de su éxito es cuando te caigas, vuelve a levantarte, o sea, sigue adelante, sigue empujando, sí. Entonces, es un poco esa paciencia y en palabras de San Francisco de Sales, ten paciencia con todas las cosas, ¿no? Pero sobre todo, ten paciencia contigo mismo y no pierdas el valor al considerar tus imperfecciones, tus errores, sino, bueno, ponte a redimirlas y cada día comienza de nuevo, ¿no? Y qué bonito podría ser el que todos pudiéramos efectivamente comenzar de nuevo pues con la Eucaristía o con la confesión, que obviamente a veces la logística del día a día nos lo impide. Pero qué mensaje más relevante, ¿no? Pues de esos dramas que la verdad nunca podemos prever nada y como decía Heráclito, oye, pues no hay nada permanente excepto el cambio. O sea, es indudable que nos va a venir por algún lado inesperado y ¡pum! Pero pase lo que pase, al final lo más relevante es tener las raíces y las bases bien estructuradas, ¿no? Y a veces para tenerlo, pues para construir esa casa con unos buenos cimientos, qué importantes son los pequeños hábitos, ¿no? Y el poder estar poco a poco haciendo, oye, pues que por lo menos de los domingos, ¿no? Y encuéntrate con Dios en la misa del domingo y si puedes, oye, pues efectivamente, como también nos has enviado alguna vez algún vídeo maravilloso, ¿no? De repente de niños
inesperadamente que están yendo por propia voluntad, ¿no? al Santísimo, porque efectivamente pues tienen esa necesidad, ¿no? Qué bello es esos ejemplos entre especialmente niños y gente joven bueno, que tienen ese llamado y que están de repente con esa regularidad sin que nadie se lo diga o no se lo impongan, ¿no? Sino que libremente ven la paz que les proporciona el poder interactuar y comunicarse con Dios, ¿no? En su casa. Yo no sé si voy a decir algo, algo negativo o algo feo, pero como me dijiste que podíamos hablar de muchas cosas aquí, la voy a decir de todos modos. Y si estoy equivocado, tú me corriges, porque tú eres padre de dos niñas, ¿no? Que ya están arriba de los 20, y yo creo que tú me dirás si estoy equivocado, y aceptaría una corrección públicamente, no tengo problema. Pero yo creo que en la mayoría de los casos, la juventud sobre todo, no tiene estructuras. Tú me estabas hablando de los hábitos. Y yo a veces veo a los jóvenes y les digo, ¿cuáles son los hábitos que ustedes tienen? Y los hábitos que les veo muchísimas veces a ellos es el gimnasio, eh, eh, Revisar las redes sociales. sí, exactamente, pero yo creo que ya no son ni siquiera hábitos. Yo creo que ellas son un poco como, ay, ¿cuál sería la palabra que quiero usar? Eh, Se me va a venir en cualquier momento la palabra vicios, tal vez, porque es un vicio tener el teléfono en la mano. A mí me pasa que yo tengo el teléfono en la bolsa del pantalón, lo acabo de poner hacía dos minutos y lo vuelvo a sacar y me doy cuenta, ¿para qué voy a usar el teléfono? Es una adicción, ¿no? Un vicio de tener el teléfono en la mano, ¿no? Y cuando hablo yo de hábitos, que tú estás hablando de hábitos realmente, hay hábitos que realmente nos construyen, nos edifican, y las otras, tal vez acciones que yo dijera vicios opuesto al hábito, yo creo que nos van o destruyendo o no nos van guiando a un buen futuro. No significa que el gimnasio no lo sea, pero cuando me pregunto yo, ¿por qué razón estoy yendo? ¿Cuál es la razón por la que me estoy enfocando en esto tan estructuradamente? Quizás porque quiero tener el cuerpo que tienen los artistas de Hollywood, o las personas de las novelas, o porque quizás quiero, si es porque quiero ser saludable y mantenerme en forma y lucir bien de una forma positiva, bueno, creo que es un buen hábito. Pero muchas veces como que se nos va un poco la vara, se nos va un poco el, el, no sé, lo de adentro, ¿no? Y nos enfocamos tanto en las cosas mundanas. ¿Y dónde están los hábitos de oración? ¿Dónde están los hábitos de la lectura? ¿Dónde están los hábitos que nos ayudan a tener caridad con los demás? ¿Dónde están los hábitos que nos ayudan a cuidar de nuestros padres, a cuidar de los que están solos? Hábitos que nos ayudan a ser mejores cristianos, hábitos que nos ayudan a vivir en paz, hábitos que nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos. No sé si me estoy explicando o estoy metiendo. No, completamente. Y es verdad, es cierto que al final, es que a veces no somos conscientes. Obviamente somos manipulados, ¿no? Por la sociedad en general, por diferentes objetivos, pueden ser algunos lucrativos, otros, obviamente, en el caso de las redes, pues viven de la publicidad y, consecuentemente, cuanto más tiempo te tienen enganchado, pues más ingresan, ¿no? Y al final no es que sea un acto voluntario, pero obviamente los algoritmos pues, se van optimizando para tenerte cada vez más tiempo ahí visualizando, ¿no? Los temas que sean de tu interés, lo cual va arañando. Mira, hace poco te leía una entrevista también del doctor Arthur Brooks, ¿no? Que este es un famoso catedrático de Harvard University, y que ponía en duda efectivamente, oye, si todas estas cosas nos están haciendo más feliz o menos feliz, ¿no? Y este tiene una frase que me ha parecido excelente, ¿no? Que decía, hay que tener amigos inútiles. y se refiere con ese adjetivo, es decir, que no esperes nada de ellos, nada material, ni contactos, ni networking, ni forma de mejorar en tu carrera laboral, ni en que te vayan a dar likes en las redes sociales, ¿no?
Sí, sí, con la que poder compartir el tiempo correcto. simplemente con ese aspecto que tú estás comentando pues como decía Mahatma Gandhi, ¿no? O sea, es que la mejor manera de nuestra autorrealización, felicidad o de encontrarnos a nosotros mismos es perdernos en el servicio a los demás, es perdernos en ese tiempo de calidad en el que pues necesitas, o sea, al final el amor, también la fe, pero pues creo que era John Lennon, ¿no? En una de las canciones, es una flor que tienes que regar y que debes dejar luego que crezca, pero tienes que regarla, ¿no? Y si estás todo el día pues regando cactus, pues al final vas a tener cactus, en el sentido. Y si, sin embargo, no dedicas tiempo a esa interrelación con las personas, que al final es lo que nos proporciona más facilidad, más felicidad, perdón, porque somos seres gregarios, y en la medida en que además ya no solo es el qué, sino el cómo, ¿no? Como decía Madre Teresa, o sea, no se trata además de cuánto das, sino de cuánto amor pones en ese dar, ¿no? Y el ser conscientes, pues lo que tú estás comentando, oye, a lo mejor no está mal que vayas al gimnasio un rato, que a esas edades te garantizo, porque así, al menos en mi caso, es por salud y es por ligar. Y es por, oye. Si, o sea, si yo tuviera el tiempo, yo iría, porque a mí me fascina también y lo hacía antes cuando tenía más tiempo. Pero tu caso no será para ligar, padre, tu caso será para salud. Por mi caso, pero voy a ser sincero y voy a hacer una confesión pública. Yo diría que soy un poquito vanidoso o un poquito más que un poquito vanidoso. Pero está bien, no me siento mal, porque lo que pasa es de que yo creo que uno tiene que, si uno luce bien, uno se siente bien. ¿Me entiendes? No, es Y cierto. entonces, mi problema siempre ha sido el peso, que subo, que bajo, que subo, y yo creo que uno tiene que cuidarse también, Sí. ¿no? Y son cosas que a mí me gusta lo más que pueda, no estar siempre bien peinado, los zapatos bien lustrados, lucir un poquito en forma, aunque ya he perdido la forma desde hace tiempo, pero siempre hubiera querido hacerlo. Lo que No, no y es que tengo, es parte de lo que estamos hablando hoy, y yo creo que el mensaje que quería trasladar hoy con el asunto de la educación integral. Y cuando hablo de integral, es que somos cuerpo, mente y espíritu. correcto. Y efectivamente, a determinadas edades le damos más importancia a lo mejor al cuerpo o a la mente, porque tienes que estar estudiando o estás más centrado en tu desarrollo profesional, pero que luego también está el radio de la rueda del espíritu, ¿no? Entonces, es buscar ese balance, que no tiene que por qué ser un equilibrio constante, porque hay momentos, semanas, meses o incluso años, oye, no, pues ahora tengo que estar más centrado en este radio, ¿no? O en esta pata del taburete, ¿vale? Pero qué importante es, porque si no al final te vas a encontrar con deficiencias que te va a dar problemas, el que no estés poco a poco, como tú bien dices, oye, pues voy a ver cómo puedo, oye, pues si no puedo ir al gimnasio, pues pasear. Y si no puedo, pero efectivamente, uno, por sentirte bien contigo mismo, dos, porque es crítico para mantenerte sano y poder dar a los demás en condiciones, porque si tú no, esto es como el avión, ¿no? O sea, primero ponte tú la mascarilla y luego los demás, pero tienes que estar adecuadamente para poder dar lo mejor de ti a los demás, ¿no? Y ser amables, además, con nosotros mismos, ¿eh? Porque muchas veces nos ponemos objetivos también, no los cumplimos y entonces ya tiras la toalla, oye, no pasa nada, o sea, ponte objetivos que sean alcanzables, si no puedes ir al gimnasio y no puedes correr un medio maratón, pues oye, a lo mejor puedes andar 10 minutos o de repente pues puedes hacer un par de flexiones en tu propia habitación. O sea, es decir, establecer cómo puede. Mira, la pregunta del desafío de la semana, que esto era también de San Francisco de Sales, ¿en qué aspectos de nuestra vida necesitamos ser más amables con nosotros mismos? En el sentido de cómo podemos hacer crecer una virtud o un buen hábito si somos más amables, en el sentido de no nos pongamos objetivos inalcanzables, sino, oye, un detallito, ¿no? O sea, vamos a hacer esto. O voy a comer hoy, al menos en una de las comidas, voy a comer sano. Como mensaje final, la fe, como cualquier otro músculo, dado que estábamos hablando de ir o no al gimnasio, si no se ejercita, se debilita. Y la fe, yo creo que el mensaje a trasladar es que dentro de esa formación integral, desarrollo integral, tenemos también que ejercer el músculo de la fe, ¿no? Y se ejercita a través de la oración, de las buenas obras. Y consecuentemente, para mí, yo dejaría en el aire esa pregunta, ¿no? ¿Qué buena obra podemos hacer esta semana o hoy
y cómo podemos ser ese agente de cambio que también comentabas este domingo, ¿no? A través de una acción concreta, ¿no? Por pequeña que sea. Y lo mismo, puede ser una llamada, puede ser un WhatsApp, pero one to one, no enviar de repente un post-it aquí a todo el mundo en tus redes, sino, oye, una llamada a alguien en particular o una visita a un ser querido o un elogio sincero, como decimos muchas veces, ¿no? Ese es el propósito, yo creo, del podcast, ¿no? Que sea también un recordatorio a que al final tenemos que ejercitar el músculo de la fe y que aquí estamos todos para ayudarnos unos a otros, porque a veces parece que es una sola gota en el mar, pero esto era Teresa Calcuta, ¿no? Pero el mar no sería lo mismo si le faltara esa gota. Entonces, pongamos esa gotita, ¿no? En el océano, por nuestro lado, que seguro estamos optimizando y mejorando, ¿no? Nuestro entorno. Correcto. Bueno, Fer, se nos ha llegado el tiempo y lamentablemente hasta la próxima semana. Qué triste. Nos despedimos de todos vosotros y, como siempre, he puesto aquí, para quienes nos estéis viendo en YouTube, el email a donde nos podéis enviar sugerencias, preguntas, temas de interés. Así que a vuestra disposición y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Que Dios los bendiga y feliz semana. Amén. Gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.